El cielo de San Benito se nubló desde el amanecer, como si el aire mismo hubiera decidido volverse más denso, más espeso. Las nubes no descargaban lluvia, pero sí un silencio pesado que envolvía a todo el pueblo en una quietud poco común. Las campanas de la iglesia repicaban lento, fúnebres, marcando el paso del ataúd de don Esteban por la calle principal, seguido por un cortejo tan silencioso como breve. Nadie lloraba. Algunos caminaban con la mirada baja, no por dolor, sino por temor. Otros observaban desde lejos, ocultos tras cortinas o desde umbrales con puertas apenas entreabiertas. Don Esteban había sido el hombre más acaudalado de la región, dueño de tierras, ganado, pozos y casas que no siempre habían sido suyas. Su fortuna creció de la noche a la mañana cuando apenas tenía 20 años. Los viejos decían que era imposible conseguir tanto sin ayuda de fuerzas que no eran de este mundo. Hubo quienes aseguraban haberlo visto hablar solo en el monte, a la medianoche, con un sombrero en la mano y los ojos encendidos como brasas. Otros recordaban cómo los que se le oponían desaparecían o quedaban arruinados poco tiempo después. Con el tiempo, aprendieron a no hacer preguntas. El cortejo avanzó hasta el panteón del pueblo. Entre los pocos asistentes se encontraba don Mauro, un anciano encorvado, de barba blanca como ceniza y ojos hundidos que parecían haber visto más de lo que deseaba recordar. Iba solo, sin familia, con una chaqueta de lino gastada y un bastón torcido que arrastraba en la tierra. Cuando el féretro fue depositado en la fosa, don Mauro avanzó hasta quedar frente a ella, se quitó el sombrero y, sin levantar la voz, dijo lo que todos temían escuchar. Ahora que se fue el alma, vendrá por lo que es suyo. Nadie respondió. Unos voltearon hacia él, otros hacia el cielo. El viento sopló con más fuerza, y las hojas secas giraron sobre sí mismas como si hubieran escuchado algo prohibido. La tierra fue lanzada al hoyo, y la cruz de madera que llevaba el nombre de Esteban fue clavada torpemente por el sepulturero. Luego, sin palabra alguna, la gente se dispersó. Esa noche, el ambiente se volvió distinto. En las casas más alejadas del centro, los perros aullaban sin cesar. Las gallinas no ponían huevo y las vacas, inquietas, pateaban los cercos como si algo invisible las molestara. Cerca de la medianoche, en la entrada del pueblo, el vigilante del camino, un joven llamado Leandro, vio cómo se levantaba polvo en la lejanía, a pesar de que no soplaba viento alguno. De entre la neblina emergió una silueta negra, elegante y amenazante, un caballo, alto y fornido, completamente negro, con los ojos brillando como carbones encendidos. No llevaba jinete. El animal avanzó lentamente hasta la cruz de madera que marcaba el inicio del pueblo, se detuvo ahí y permaneció inmóvil. Leandro, paralizado, no se atrevió a moverse ni a gritar. El caballo giró la cabeza, como si lo estuviera mirando, y luego desapareció en la bruma sin hacer ruido alguno. Al día siguiente, no hubo rastro de cascos ni de pezuñas. Solo quedó, grabado en la tierra, un círculo perfecto donde nada volvió a crecer. San Benito ya no sería el mismo. A la noche siguiente, Jovita despertó sobresaltada. Una risa seca, breve, había cruzado el viento y la había arrancado del sueño. La casa era humilde, hecha de adobe y madera, y el pozo seco al fondo del terreno era lugar que evitaban desde hacía años. Sin embargo, esa noche, los pasos venían de ahí. No eran fuertes ni torpes, sino rítmicos, calculados, como los de alguien que conocía perfectamente el lugar. Salió al patio, envuelta en un rebozo, con el corazón latiéndole en las sienes. El pozo estaba ahí, inmóvil, pero la cuerda colgaba hasta casi rozar el suelo, balanceándose sin razón aparente. Jovita retrocedió lentamente, sin quitar la vista del pozo. Detrás de ella, los perros del vecino comenzaron a aullar, y las gallinas en su gallinero revolotearon de forma caótica. Al volver a entrar, escuchó el crujido de la cuerda tensándose por última vez, y luego, nada. Al amanecer, su padre, don Simón, no apareció para el desayuno. Jovita y su hermano Tomás pensaron que se había ido al monte a revisar las trampas, como solía hacerlo cuando no podía dormir. Pero al mediodía, cuando aún no regresaba, salieron a buscarlo. Lo único que encontraron fue su sombrero, quemado en las orillas, tirado junto a un tronco viejo. La tierra a su alrededor no era tierra normal, estaba revuelta, como si algo pesado hubiera girado en círculos, y entre las marcas de lodo seco se distinguían claramente las huellas de herraduras. Lo que más les perturbó fue que no había un solo paso humano cerca.
Nadie había entrado ni salido de aquel lugar, excepto aquello. Esa noche, los ancianos del pueblo se reunieron en la pequeña cantina cerrada. Nadie bebía. Don Mauro estaba ahí, callado, mirando su vaso vacío. Cuando Jovita llegó con el sombrero de su padre en las manos, las miradas se cruzaron con gravedad. Fue entonces cuando alguien, en voz baja pero firme, dijo lo que todos temían repetir. El charro negro ha regresado por una deuda pendiente. La vieja casona de don Esteban seguía en pie en la colina más alta de San Benito, aislada por voluntad propia y por el temor que despertaba su dueño. Aunque había perecido hacía unos días, nadie se atrevía a entrar. La maleza ya se arrastraba por las escaleras de piedra y los ventanales estaban cubiertos de polvo y telarañas, como si el tiempo dentro de esa casa hubiera seguido su curso de forma distinta. Jovita y Tomás llegaron cuando el sol ya comenzaba a esconderse. Llevaban días sin noticias de su padre y el miedo, más que la curiosidad, los obligó a actuar. Si había una respuesta, tenía que estar ahí. Entraron forzando una puerta lateral que daba a la cocina, una estancia oscura, húmeda y llena de un olor a madera vieja y humedad estancada. Las paredes estaban cubiertas de retratos antiguos y el aire dentro de la casa era tan espeso que parecía resistirse a ser respirado. Avanzaron por los pasillos en silencio, usando una lámpara de aceite. Cada crujido del piso parecía quejarse de su presencia. El despacho de don Esteban estaba al fondo, una habitación cerrada con llave, aunque no tardaron en forzarla con una navaja oxidada. La puerta se dio con un gemido largo, como si lo que estaba adentro no quisiera ser molestado. El despacho tenía un escritorio de caoba, un reloj detenido y una vitrina con libros antiguos. En uno de los cajones, escondida bajo un falso fondo, hallaron una carta doblada y un sobre lacrado con cera negra. La letra era firme, pero temblorosa. Decía: si yo muero antes de que se complete el trato, él vendrá por sangre ajena. El pago debe cumplirse. 3 nombres. 3 puertas. 3 almas. Dentro del sobre, 3 papeles con nombres escritos a mano. Tomás los leyó en voz baja. El primero era el de la familia Gutiérrez, desaparecida hacía más de 10 años. El segundo, Valerio Sandoval, el carnicero que había perdido la razón semanas antes de fallecer sin dejar descendencia. El tercero, Simón y Ángela Vargas, los padres de Jovita. El silencio se volvió insoportable. Jovita se dejó caer en una silla, mirando el documento sin poder creerlo. No era un error. La caligrafía era clara. Don Esteban había ofrecido sus nombres a cambio de algo. Tomás rebuscó entre papeles hasta encontrar un contrato antiguo, sin sellos oficiales, firmado por don Esteban y marcado con una huella dactilar. El papel explicaba un préstamo, uno que incluía como garantía no solo la tierra, sino la permanencia de la familia de Simón en la hacienda, hasta que se cumplieran los términos acordados. Jovita recordó una noche de su infancia en que su madre, febril y delirando, fue llevada a la casa grande. Volvió días después, sana, aunque nunca volvió a hablar de lo sucedido. Esa había sido la condición, entendió ahora. Su curación había tenido un precio, uno que el tiempo no borró. Cuando salieron de la casa, el viento era más fuerte y las nubes se arremolinaban sobre el pueblo. El aire olía a tierra húmeda y a leña quemada. En lo alto del cielo, un relámpago iluminó por un instante las calles vacías. Algo se avecinaba. Esa noche, la tormenta no anunció su llegada, simplemente cayó, como si el cielo se hubiera partido. El agua golpeaba los techos como piedras, y el viento sacudía las puertas de las casas, haciendo sonar los cerrojos con insistencia. Fue entonces cuando se escuchó. Primero, un galope, firme y lejano. Luego, el relincho profundo de un caballo que no parecía de este mundo. En la calle principal, apareció la silueta que todos temían. Un jinete vestido de negro, alto como los árboles más antiguos del pueblo, con un sombrero ancho que le cubría el rostro. La lluvia no lo mojaba. La luz de los relámpagos parecía evitar su cuerpo, como si no perteneciera del todo a esta tierra. Montaba un caballo negro como la noche más cerrada, con los ojos encendidos, y cada paso que daba dejaba marcas humeantes sobre el empedrado. El charro habló. Su voz no salió de su boca, sino del viento, del trueno, del eco de los tejados. Vengo por el pago. Nadie se atrevió a salir.
En las casas, los padres apretaban a sus hijos contra el pecho y rezaban sin palabras. Algunos lo vieron desde las ventanas, creyendo que si no lo miraban directamente podría pasar de largo. Pero él ya había elegido. Con paso lento, el charro avanzó hasta la primera casa. Sacó un puñado de ceniza oscura de su chaqueta y la sopló sobre la puerta. La mancha quedó grabada como una sombra que no se borra. Luego, sin prisa, caminó hacia la segunda casa, repitió el acto y finalmente llegó a la tercera, la de Jovita. Ella miró desde una rendija en la pared. El charro no giró la cabeza, pero supo que la había visto. La ceniza se adhirió a la puerta como si tuviera vida propia, y el caballo relinchó, haciendo temblar la tierra. Los más valientes del pueblo intentaron enfrentarlo. Un grupo de hombres armados con rifles y antorchas lo esperó en la plaza. Rezaron, dispararon, incluso intentaron rodearlo. Nada funcionó. Las balas no lo tocaban, el fuego no lo asustaba, y el suelo parecía abrirse a su paso. Uno a uno, retrocedieron. Nadie hablaba, nadie podía explicar lo que veían sus ojos. Cuando el charro desapareció entre la lluvia, solo quedaron las puertas marcadas. Esa noche, en cada una de esas casas, la vida cambió de forma irreversible. A la mañana siguiente, 3 sillas estaban vacías. No hubo señales, ni rastros. Solo ausencia. En la casa de Jovita, la marca de herradura apareció al amanecer, justo en el centro del patio, rodeada de tierra agrietada y ceniza húmeda. El viento ya no traía lluvia, sino susurros. El pago apenas había comenzado. La madrugada era un cuchillo helado que cortaba la piel. La casa de Jovita olía a madera quemada, y la herradura en el patio seguía humeando débilmente. Nadie había dormido. Tomás tenía los ojos rojos, la lámpara de aceite entre las manos, temblorosa. Ella miraba por la ventana con los labios apretados, sabiendo que la marca era una advertencia y una promesa. Cuando el primer gallo cantó, recogieron algunas mantas, tortillas frías, una navaja oxidada y partieron hacia la loma, donde aún vivía don Mauro, el más viejo del pueblo. El mismo que había pronunciado la advertencia en el entierro de don Esteban. Lo encontraron encendiendo un fogón, con los ojos nublados pero firmes. Ya sabían que vendría, les dijo antes de que hablaran. Nadie puede esconderse de él, pero tal vez puedan confundirlo. Don Mauro los hizo pasar. Su casa estaba repleta de objetos antiguos, rosarios, dagas, imágenes sin ojos, botellas con tierra de cementerio. En un rincón, colgaba un mapa del pueblo, dibujado a mano y lleno de anotaciones en tinta roja. No es un alma cualquiera. El charro negro no viene solo por la deuda, viene por lo que le prometieron. Y esa promesa tiene forma, tiene nombre, tiene papel. Él no olvida. De entre sus cosas, sacó un relicario cubierto de polvo. Lo abrió con cuidado. Dentro, una fotografía vieja, de bordes amarillentos. Don Esteban, joven, elegante, con el mismo traje de charro que usaba en vida, pero no estaba solo. A su lado, de pie, el mismo jinete negro. El rostro apenas visible, una mancha entre sombras. La imagen quemaba a la vista. Este trato se selló hace más de 50 años, murmuró don Mauro. Esteban no compró tierras, las robó. Falsificó su acta, se hizo pasar por hijo de un hacendado muerto sin herederos. Pero esa mentira tuvo un precio. Pactó con el jinete a cambio de que nadie descubriera la verdad. Tomás frunció el ceño. Y si rompemos esa mentira, entonces se rompe el pacto. Pero no basta con negar lo que fue. Tienen que devolver lo robado. Lo que no le pertenecía. El acta estaba en los papeles que habían encontrado en la casa de Esteban. Jovita la sacó de entre sus cosas. Don Mauro asintió y envolvió todo en una tela negra, la carta, el relicario, el acta. Si vas a invocarlo, hazlo donde todo empezó. Donde lo enterraron. No lleves armas. No lleves miedo. La noche cayó sin avisar. Las nubes se apretaban sobre el cielo como si quisieran caer también. Jovita caminó sola hacia el panteón, con el paquete envuelto en la tela negra. El aire era espeso, las cruces parecían inclinarse a su paso, y las veladoras se apagaban apenas ella las rozaba. La tumba de don Esteban estaba al fondo, bajo un árbol seco que nunca florecía.
El mausoleo era grande, de piedra labrada, con inscripciones falsas sobre linaje y honor. Jovita se paró frente a él y desató el envoltorio. Colocó el relicario sobre la lápida, la carta abierta y el acta al centro. Luego, cerró los ojos. No quiero lo que no me pertenece, dijo al aire. Devuelvo lo que fue robado. No acepto el legado de un traidor. Entonces, el viento dejó de soplar. Todo se detuvo. Hasta los grillos. Un galope seco retumbó entre las tumbas. El suelo vibró como si respirara. Y el charro apareció. Alto, negro, montado. El caballo soltaba vapor por las fosas y sus ojos rojos parecían dos carbones encendidos. ¿Vienes a pagar?, preguntó. Jovita tembló, pero sostuvo la mirada. Vengo a corregir. No soy parte de su deuda. El charro bajó del caballo. Sus espuelas no hicieron ruido. Se inclinó apenas, con gesto lento. Tocó los papeles, los miró con sus ojos sin pupilas. Luego, levantó la carta de don Esteban y la acercó al relicario. Los 3 objetos comenzaron a arder, sin llama, consumiéndose en una ceniza que no volaba, sino que caía recta, como plomo. Él ofreció tu sangre. Tú has ofrecido verdad. Es justo, dijo la voz grave, profunda, como una piedra rodando por un pozo. Volvió a montar su caballo. Entonces, el mausoleo comenzó a crujir. Primero suave, luego como un lamento de piedra. Se partió desde la base y comenzó a hundirse. No en el suelo, sino en una especie de oscuridad que no era sombra ni tierra. Como si lo arrancaran del mundo. Una llama negra cubrió el lugar, y cuando se extinguió, ya no quedaba nada, solo el suelo pelado, seco, y 3 cerraduras marcadas en círculo. A la mañana siguiente, el sol salió limpio, por primera vez en días. El aire era distinto. Más liviano. En el panteón, el lugar del mausoleo estaba vacío. Ni ruinas, ni polvo, ni nombres. La gente del pueblo salió de sus casas sin entender del todo por qué se sentían menos cansados, porque los animales ya no aullaban, porque el aire ya no olía a ceniza. Jovita y Tomás se sentaron bajo un árbol, sin decir palabra. El caballo negro no volvió. Las puertas marcadas se limpiaron solas. Nadie volvió a ver al charro negro, pero en la iglesia, sobre la pila bautismal, alguien encontró el relicario, intacto. Dentro, la foto había cambiado. Ya no eran 2. Don Esteban estaba solo, y su rostro parecía más viejo, más cansado. Como si el tiempo perdido finalmente lo hubiera alcanzado. El viento corría suave entre los nopales, y el cielo del amanecer teñía de rojo las lomas que rodeaban San Benito. Los techos de lámina brillaban con rocío fresco, y el canto de los gallos sonaba más limpio, más largo, como si el pueblo respirara después de años con el pecho oprimido. Una hoja de papel colgaba con un alfiler oxidado en la puerta del abarrotes. El encabezado en letras grandes decía: San Benito se salvó, por ahora. Abajo, en letras más pequeñas, la nota detallaba rumores, testimonios entrecortados, susurros recogidos al borde del silencio. Nadie mencionaba nombres, ni fechas exactas, ni culpables, pero todos sabían de quién hablaba el periodista cuando escribía: el charro cabalga aún, buscando pactos pendientes. Algunos vecinos quemaron la hoja, otros la enmarcaron. Unos tantos no la leyeron nunca, pero desde ese día, cerraban sus ventanas antes del anochecer y dejaban sal junto a las puertas. En la última página, a modo de nota al pie, alguien había escrito a mano, con tinta azul: no es castigo, es cobro. Y siempre regresa donde hay deudas. Muy lejos de ahí, al borde del horizonte, entre los rayos dorados del sol que apenas asomaba, se recortaba la figura de un jinete. Alto, recto, cubierto con un sombrero ancho que tapaba su rostro. El caballo negro caminaba sin apuro, dejando tras de sí un rastro de tierra seca que no volvía a florecer. No miraba hacia atrás, no lo necesitaba, porque donde hay palabra rota, promesa vendida, o nombre entregado al mejor postor, ahí lo esperan, y tarde o temprano, él vuelve. Comenta si te gustaría una segunda parte de esta historia. Si te ha gustado, considera suscribirte y dejar un like, eso me ayudaría muchísimo a seguir adelante con este canal. Sin más por el momento, muchas gracias.